Bueno, en el pizarrón anterior únicamente, únicamente rescaté esto, que es, habíamos llegado a que el volumen era el contenido por el promedio. Bueno, se parecía mucho, perdón. Es decir, la doble integral se parecía mucho, el volumen o doble integral se parecía mucho al contenido del rectángulo por el promedio. Pero en el límite, cuando en este caso la m tiende a infinito, que esto nos lleva a que la norma de la partición también tiende a infinito, perdón, tiende a cero, entonces en este límite, esto de aquí, esta expresión, que le voy a llamar asterisco, ¿ok? Es igual al contenido de R por el promedio en F de R, en donde no el promedio sobre m pedacitos, sino sobre todo R. ¿Quién era ese promedio? Pues ese promedio era justamente la doble integral de la función sobre el rectángulo entre el contenido del rectángulo. ¿Ok? Aquí es R. R. Para que aquí se me cancele, por supuesto se me cancele, y es lo que ya teníamos, que es el volumen. Recuerdan que aquí teníamos el volumen bajo la gráfica, pues es justamente la doble integral, que es justamente esto. Aquí es integral doble, perdónenme por los puntos. Entonces, simplemente regresemos. Esto es el promedio, es decir, el promedio, que es todo esto por el contenido, pues por supuesto que me da el volumen, que es la doble integral. ¿Se comprendió? Es decir, esto por esto forzosamente me da el volumen. Ahora, ¿cómo saber que este promedio, es decir, esto entre el contenido, me da justamente el valor de alguien? Es decir, existe un xi0 tal que f de xi0 es justamente el valor de este promedio. Bueno, pues vamos a escribirlo. Eso sucede muy sencillo. ¿Estarán de acuerdo conmigo con que m veces el mínimo de la función en cada subrectángulo R sub i es menor o igual que es menor o igual que f de un cierto x1 más un cierto m veces? ¿Ok? Sí, simplemente, es decir, m distintas evaluaciones. ¿Por qué? Porque esto es el mínimo. F de x1 es menor o igual que el mínimo, f de x2 es menor o igual que el mínimo, f de es menor o igual que el mínimo, etc. ¿Ok? Entonces me tomo el mínimo de todos esos y m veces ese mínimo pues es menor o igual que esto, menor o igual que m por el máximo. Los cuales se alcanzan, ya lo habíamos dicho, dado que la función es continua. ¿Ok? Entonces, el mínimo de todos los f de x, r, i, de todos. El mínimo de todos. Perdón, aquí el máximo de todos. Pues ya lo tengo, porque ahora simplemente divido sobre m, divido sobre m, divido sobre m. Aquí me queda el máximo. Aquí me queda el mínimo de la función en todo R. De hecho aquí, perdón por haberle puesto R sub i, en realidad es todo R. Todo R. El máximo de todo R. El mínimo de todo R. Entonces, el máximo y el mínimo, aquí tengo a este numerito que es el promedio de F sub M, que siempre va a ser un número C
que está entre el máximo y el mínimo. Por lo tanto, cuando tome el límite, este número se seguirá conservando entre el máximo y el mínimo. Eso me implica que es la evaluación de alguien. Lo voy a escribir en el siguiente pizarrón, porque aquí terminó ya casi acostado.